Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. La administración de Joe Biden ha dejado claro que se ejecutarán una serie de cambios con respecto a la política que mantiene Estados Unidos hacia Venezuela. Muchas son las opiniones, los estudios que se han hecho al respecto, pero en el día de hoy queremos resaltar uno en particular, una encuesta elaborada por el Atlantic Council que precisamente consulta la opinión de los venezolano-americanos, de los cubano-americanos con respecto a temas fundamentales, entre ellos las sanciones y la ayuda humanitaria. Es por ello que hemos invitado a Ángela Chávez. Ella es directora asistente para Latinoamérica del Centro Adrian Arch del Atlantic Council. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Gaby. Quería, en primer lugar, que nos dieras esos resultados macro. Uno de los que más me llamaba la atención es que la gente tiene ya una visión un poco distinta a la que se mantenía el año pasado, donde el tema era mucho más polarizado. Ya estos venezolanos y estos cubanos están más abiertos a que se envíe esa ayuda humanitaria a Venezuela, independientemente de que Nicolás Maduro se mantenga en el poder. Si nos podrías resumir unos 3 o 4 de los resultados más resaltantes de este estudio del Atlantic Council. Efectivamente, los resultados más importantes que salieron es que los cubanos americanos y venezolanos americanos que votaron en las elecciones de noviembre de 2020 están interesados en tener ayuda humanitaria, llegar a Venezuela y quieren que llegue más ayuda humanitaria, a pesar de que el 89% de este electorado no apoya a Maduro, no lo reconoce, no tiene una opinión favorable hacia él. Quiere un 65% de ellos, o sea, es un alto porcentaje que quiere que llegue la ayuda humanitaria con Maduro o sin Maduro en poder. Simplemente el sufrimiento humanitario, el ayudar a aliviar ese sufrimiento es una de las prioridades. En segundo lugar, no es sorprendente que el 70% de este electorado quiere y piensa que Venezuela debe ser una prioridad en la política exterior de Joe Biden y Kamala Harris. Y por el otro lado, lo más interesante de este estudio es que a pesar de que son una población que tiene un alto nivel de apoyo hacia las sanciones, hacia la política de Donald Trump de máxima presión, están dispuestos a considerar otro approach, otro movimiento, otros cambios en las políticas para ayudar a los venezolanos. Entre ellos, dejar, por ejemplo, entrar dinero de la venta de la renta petrolera sin tener acceso, sin que Maduro tenga acceso para ayudar a los venezolanos. Ahora bien, quería, antes de seguir profundizando en cada uno de estos resultados, que nos hablaras de la muestra. ¿A quiénes específicamente entrevistaron? La muestra fueron 600 personas dentro de la Florida, 300 fueron venezolanos americanos y 300 fueron cubanos americanos. La encuesta fue hecha por Bendixen Amandi International y dado la muestra en la Florida, fue un margen de error de más o menos 4%, dando así una buena muestra. Lo más importante de este estudio es que es el primer estudio que se ha hecho sobre este electorado, para entender cómo esta población venezolana, esta población cubana en Estados Unidos piensan hacia Venezuela. Mucho de la forma que nosotros anecdotalmente conocemos de los sentimientos ahora existe verídicamente y con porcentajes y con números, cómo piensan estas personas. Ahora, dentro de las entrevistas se les consultó a las personas por quién habían votado en las recientes elecciones, si estaban inscritas en uno u otro partido político de Estados Unidos. Correcto. El 63% de las personas que votaron en las últimas elecciones que participaron en esta encuesta votaron por Donald Trump. Creo que no es un número que nos sorprende y efectivamente durante la encuesta lograron decir que ellos apoyaban ese tipo de políticas de Donald Trump. Pero existe como un espacio de cambio que se está abriendo, especialmente con una nueva administración.
Es decir, de alguna manera, ese movimiento que es más conservador, que incluso apoyó muchísima esa campaña de máxima presión, está abriendo un poco más su mente a nuevas políticas. Coméntanos qué pueden interpretar de justamente una base que tenía una idea bien consolidada, que vaya entonces cambiando de parecer. Al parecer podría interpretarse que creen que ya esa política fracasó y deben tomarse nuevos caminos. Yo creo que esta población piensa que esa política sigue siendo importante. O sea, no están diciendo cambia la política de máxima presión, pero estamos dispuestos a considerar otras opciones, en el sentido de que pueden considerar, por ejemplo, que se abran opciones migratorias, especialmente para ellos que están, una población que está dentro de la Florida, y que están dispuestos a considerar opciones que abran un camino hacia un proceso democrático. Están considerando bajar apoyo a las sanciones si Maduro logra concretizar unas elecciones que son libres y con las condiciones reconocidas por la comunidad internacional. Yo quería retomar dos datos fundamentales que tú enumerabas al principio para que las personas puedan ver la gráfica de lo que hace este estudio del Atlantic Council. En primer lugar, ¿a quién responsabilizan de la crisis, de la ayuda, de la falta de ayuda humanitaria, de todo lo que sucede en Venezuela? Si es a las sanciones, si es a Nicolás Maduro. Y en segundo lugar, puntualizar de nuevo el tema de no les importa que la ayuda humanitaria llegue a pesar de que Nicolás Maduro continúe en el poder. Exactamente, o sea, la información nos dice que un 89% de la población piensa que Maduro es responsable de causar la emergencia humanitaria en Venezuela. Es sorprendente, no es sorprendente la cantidad de personas que opinan de esta manera y va en lineamiento con pensar que 94 de ellos tienen una posición y un apoyo no favorable hacia él. En cuanto a las sanciones, o sea, siento que a la ayuda humanitaria hay un camino y unos números que dicen que existe esa vía. También hay otro de los temas importantes, de alguna manera diferenciar lo que son las sanciones personales a gente vinculada al régimen que justamente se han visto relacionadas al tema de la corrupción y la violación de derechos humanos y por otro lado las sanciones petroleras. ¿Pudieron consultar sobre este tema en particular, incluso sobre la confiscación de bienes a cada una de estas personas vinculadas a la violación de derechos humanos? Correcto. Cuando se le pregunta, hay una diferenciación entre las sanciones individuales y las sanciones petroleras o las sanciones generales. Cuando se le pregunta sobre las sanciones individuales, existe un gran porcentaje de ellos que apoyan estas sanciones. Un 82% apoya las sanciones individuales. Cuando se habla sobre las sanciones petroleras, el porcentaje sigue siendo alto. Y sin embargo, en cuanto a la confiscación, se le preguntó al electorado sobre, existe un porcentaje de dinero que se ha recuperado el gobierno americano, de dinero que se ha robado personas relacionadas al gobierno de Maduro. Y 7 en 10 personas piensan que ese dinero debería utilizarse para proporcionar más ayuda humanitaria a Venezuela. Creo que es importante explicarle a la audiencia por qué este tipo de organizaciones, estos centros de pensamiento hacen estos estudios. Acá en Estados Unidos he entendido que son fundamentales para la aplicación de esas políticas públicas. Algunas de las recomendaciones que toman estos centros de pensamiento finalmente son ejecutados por uno u otro partido, por una u otra administración. Quería que nos comentaras ese concepto general, por qué es tan importante que se hagan este tipo de estudios y cómo pueden influir directamente en las nuevas acciones con respecto a Venezuela. Este estudio se hizo unas semanas después de que Biden entró en la administración y comenzó su mandato. Es interesante cómo se postula este nuevo presidente en una población el cual votó no a su favor y entender cómo puede incidir para seguir creando políticas hacia Venezuela y entender el apoyo nacional y doméstico que hay. Es muy común en Estados Unidos que la política hacia Latinoamérica refleje las políticas domésticas y los sentimientos de las poblaciones en Florida. Existe una relación importante que se ha hecho históricamente en este país.
Pero más allá, el Atlantic Council tiene un deseo de que este estudio y estos números sean vistos como un apoyo, para seguir el apoyo bipartidista que se ha dado hacia Venezuela y la necesidad de promocionar la ayuda humanitaria a una población que está, está viviendo un momento muy fuerte. Ahora bien, ¿a quién va dirigido el estudio? ¿Va dirigido al Ejecutivo, a la administración Biden, también a los miembros del Congreso? ¿Buscan demostrar algo para influir en esas políticas públicas con sus recomendaciones? El estudio va dirigido hacia el gobierno americano en general, pero creo que abre también el espacio hacia la comunidad internacional de entender dónde está la diáspora venezolana, dónde está en espacios similares o diferentes a los venezolanos que están dentro del país y ver cómo pueden acelerar políticas entendiendo el apoyo que hay domésticamente e internacionalmente. También quería ver si ustedes pudieron consultar sobre un punto fundamental para los venezolanos y es conseguir un estatus legal que sea permanente dentro de Estados Unidos. ¿Pudieron conversar sobre el TPS, la medida que fue adoptada por Donald Trump antes de dejar su mandato? ¿Qué nos puedes decir? Se hizo una pregunta sobre el Deferred Enforced Departure, que fue la política de estatus migratorio temporal que accedió Donald Trump el día antes de irse de su gobierno. Y un 89% de las personas que respondieron a esta encuesta están a favor de esa propuesta. Y un 90%, casi 90% de los que respondieron a esta encuesta están interesados en tener una solución un poco más menos temporal y quizá a más largo plazo para un estatus legal para los venezolanos migrantes que están en Estados Unidos. Otro de los temas a considerar aquí es que se puedan implementar programas específicos. Uno de los que ha estado en discusión es ese intercambio de petróleo por comida. ¿El Atlantic Council apoyaría, si se dan las condiciones fundamentales, un programa de este tipo para llevar ayuda humanitaria a Venezuela? Cuando se preguntó sobre el dejar la renta petrolera, o sea, acelerar un proceso de renta petrolera en Venezuela que ayuda a la ayuda humanitaria, se preguntó, dado que son políticas que se han propuesto por algunos miembros de la comunidad internacional, por otros centros de pensamiento y por analistas políticos. El Atlantic Council está comprometido a entender mejor cuáles son las opciones. No estamos proponiendo que esta debe ser la solución, pero queremos tener un estudio que diga cómo están en este momento los venezolanos pensando sobre esta situación. Y creo que fue sorprendente entender que hay un porcentaje de venezolanos y cubanos americanos en la Florida que están dispuestos a responder ante esta solución. Ahora bien, el resultado fue casi mitad y mitad. Se decía que antes era impensable acordar algún tipo de programa como esto. ¿Crees que entonces va ganando terreno este tipo de soluciones para Venezuela? Puede ser, o sea, creo que lo prioritario es ayudar el tema humanitario y estas propuestas las puedes, cuando se vayan analizando a la par, podrán entender y tener un camino más viable. General, la conclusión con respecto a este estudio y la recomendación entonces que hacen a partir de él para la administración de Joe Biden y también para los congresistas estadounidenses. La conclusión es, los venezolanos americanos, los cubanos americanos, quieren que Venezuela se mantenga dentro de política extranjera de Estados Unidos hacia Venezuela. Ellos quieren que esta política tenga a la mano una prioridad humanitaria y una prioridad de llevar a cabo elecciones electorales que sean free and fair, como se dice acá, reconocidas internacionalmente. Agradecemos entonces tu participación, creo que es fundamental estos resultados, de alguna manera dibujan una opinión un poco distinta a la que se creía tenían los venezolanos y los cubanos que viven acá en Florida el año pasado, pero también queremos oír de viva voz a esos venezolanos, cubanos, incluso de otros países, quienes también pudieron dar su opinión, y no solamente en suelo estadounidense, sino también
en suelo venezolano. Hasta aquí dejamos la entrevista con Ángela Chávez, quien es directora asistente para Latinoamérica del Centro Adrian Arch del Atlantic Council, para escuchar entonces ahora la opinión de venezolanos y extranjeros sobre temas fundamentales como las sanciones, el diálogo y la ayuda humanitaria. Yo pienso que deberían de continuar para ver si se le busca una solución a esta situación que tiene este país tan crítica, ¿no? Todos los venezolanos estamos pasando situaciones de verdad deplorables, hambre, no hay dinero, los sueldos no alcanzan para nada. Y el gobierno piensa que con una pensión de 1.200 bolívares las personas pueden subsanar o abastecerse de qué. ¿Qué compras tú con 1.200 bolívares? Agravan la crisis. Yo creo que unas sanciones no considero pues que nuestro pueblo, nuestro gobierno haya cometido ilícitos, delitos, cosas para que sea un bloqueo mundial, sanciones mundiales. Y el problema lo deberíamos de solucionar nosotros, o sea, buscando el diálogo, buscando el gobierno acercarse también a la oposición y ser un poco elástico, ser un poco flexible en eso. ¿Me explico? Sí. ¿Por qué crees? Porque a nosotros nos conviene eso. ¿Qué cosa? Que los Estados Unidos quiten las sanciones. Porque esto es culpa también del gobierno. Esto es culpa también de Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque sí, porque con su política errada que tiene, nos ha llevado a esto. Porque acuérdense que Chávez, cuando Chávez empezó su mandato, todo el mundo pensaba que Chávez iba a arreglar las cosas. Chávez lo que hizo fue destruir el país. Y se montó Nicolás Maduro y lo terminó de destruir. Las sanciones nos perjudican en cuanto nomás al combustible, no nos podemos movilizar, que digo yo, muchas cosas pues. Diría que sí, buscar la solución si quieren derrocar al gobierno, no de esa manera, de otra, porque como les digo, nosotros somos los perjudicados, no el gobierno. La sanción impuesta por Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, porque influye mucho en la economía y en todo. ¿Usted considera que deberían ya suspenderse las sanciones? Claro, por el bien del país, de todo el mundo. Las sanciones han afectado tanto quienes son afectos al gobierno y los quienes son afectos al gobierno y no sean afectados al gobierno. O sea, en general, pues, a la población nos ha hecho daño, más que todos los que siempre decimos, porque andamos a pie, el pueblo que anda a pie es el que también ha sufrido más en cuanto a la situación de las sanciones. Nosotros quisiéramos que de esas 430 sanciones que ha impuesto el gobierno de Estados Unidos, por lo menos todavía dijéramos que le quitaran 100 a este país, todavía este país respirara como antes. Que quiten todas esas sanciones, porque eso le afecta al pueblo, a ellos no le afecta. ¿Por qué crees? ¿Ah? ¿Cuánto cuesta una harina? ¿Cuánto cuesta un arroz? Un espaguete. ¿Ah? Ustedes tienen que pensarse novelo, nada más. A nadie de ellos, a nadie. A él, que quitarle las sanciones. No, esa gente tiene que ir presa. Esa gente tiene que ir presa. Que le quite las sanciones, jamás. Y que tiene que ir preso totalmente. Tienen que pagar todos los crímenes que han hecho hasta ahora. Estas son algunas opiniones con respecto a las sanciones, pero también consultamos a los venezolanos sobre si están de acuerdo con que la ayuda humanitaria llegue masivamente a Venezuela, incluso con Maduro en el poder. Realmente estamos viviendo una situación muy triste, ¿verdad? La cual nosotros no estábamos preparados para esto. Y bueno, realmente Nicolás Maduro como presidente de la República tiene que aceptar esa ayuda humanitaria. O sea, de nada le valdría a él aceptar esa ayuda que nos están ofreciendo en este caso aquí a los venezolanos. Mi opinión es que sí tenemos que aceptarla porque es un beneficio para el pueblo, totalmente para los más desfavorecidos, para las personas sin empleo, para los que no tenemos acceso a los medicamentos de alto costo, de bajo costo, que ahora no hay bajo costo de ninguna manera. Sí estoy de acuerdo, total, en un 100%, sí. Si tuviera familia tuya allá, la parte humanitaria, esa es la parte dura.
porque hay que ayudar. Yo tengo un primo en Venezuela que están pasando hambre y uno se le parte el corazón cuando no pueda mandarle comida o no le puede mandar las cosas que uno puede. Eso es lo más duro. Bueno, puede ser que sí lo aproveche para su propio beneficio, como todo lo que ha hecho. Aprovecharse de otras cosas para engañar al pueblo. Puede que sí lo haga. Definitivamente debe llegar más ayuda para ver si logramos que alguna le llegue al pueblo de verdad. Sí, definitivamente tiene que llegar más. No está llegando suficiente. Ellos se hacen de lo que llega para su beneficio. Simplemente es así porque la gente lo sabe. También los venezolanos quisieron referirse al tema del diálogo, de una mesa de negociación. Escuchen sus opiniones. El gobierno habla de reuniones, de conciliatorios, ¿para qué? ¿Qué se ha logrado con eso? No, que hay que reunirse, que hay que dialogar, que el diálogo, eso ha sido pura pantalla, pura falsedad. No. ¿Por qué no? Porque esas elecciones las tienen trampeadas y estamos cansados, tanto de la oposición como del gobierno. ¿No creería en ninguna elecciones que haga Nicolás? No, mi amor, ¿qué va? ¿Por qué? Porque todo es fraude, mi amor. Si ellos van a imponer CNE, ¿verdad? ¿Tú crees que van a poner la de oposición? No puede ser. Para ir a elecciones libres hay que sacarlo de raíz. Las raíces hay que sacarlas. Cuando un árbol está podrido hay que sacarlo de raíz. ¿Es o no es? ¿Qué opinas tú? Yo creo que sí. Lo que pasa es que hay que tener voluntad de verdad y sinceridad en una negociación, no siendo hipócrita y falso, porque no llegarías a ningún lado. Yo creo que la vía para el bien de todos los venezolanos es la negociación. No creo que sea la fuerza. Yo no creo, porque nosotros desprotegidos estaríamos peligrando nuestras vidas. Yo sí pienso que sería negociable, sería lo más seguro para todos. Y con esto ponemos punto final a este programa especial que precisamente quería reflejar la opinión de los venezolanos dentro y fuera de Venezuela con respecto a temas sensibles como las sanciones, la ayuda humanitaria y el diálogo. En primer lugar, ustedes observaban estos importantes resultados del estudio realizado por el Atlantic Council y también de viva voz. ¿Qué piensan los venezolanos sobre estos puntos en particular y sobre las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela? Hasta aquí su programa Perspectivas.